rápido y radicalmente. Así el presidente Donald Trump y su asesor Elon Musk cumplen las promesas de recortar y transformar el aparato estatal de los Estados Unidos, sorprendiendo incluso a los republicanos. Trump asegura de esta manera se va a eliminar el despilfarro del dinero de los contribuyentes en la que llama excesiva burocracia estatal de los Estados Unidos. Los críticos, sin embargo, denuncian que Donald Trump y Musk tienen una agenda supuestamente oculta para debilitar el poder de las instituciones y así llevar a cabo sus planes sin ningún contrapeso. Por eso, en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿Trump, Musk y los magnates digitales autogolpe los Estados Unidos? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Eduardo Siegelsbach, analista y experto en relaciones internacionales, relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Alemania. Gema Casadeval, periodista radicada en Berlín, especializada en relaciones internacionales. Actualmente es corresponsal del diario El Periódico, aquí en Alemania. Y desde Washington nos acompaña Ivo Hernández, internacionalista radicado de los Estados Unidos. Fue profesor de la Universidad de Münster, aquí en Alemania, especializado en relaciones transatlánticas. Y sobre la reforma de la administración Trump al aparato estatal de los Estados Unidos, la nueva política exterior y sobre todo el dilema de los aliados, históricos aliados de los Estados Unidos, hablaremos en esta edición de A Fondo. Discuta con nosotros, siempre nos alegramos de escuchar cuál es vuestra opinión. Quiero comenzar con Gema, ya un tiempo sin verte, Gema, un gusto. En alusión a la pregunta de nuestro programa, ¿estamos viendo un golpe blando de los Estados Unidos desde dentro o una crisis propia de un proceso que aún está en curso? Bueno, se define como crisis constitucional, no estamos aún en un autogolpe. Y ahí yo creo que hay que ser un poco cautelosos porque, digamos, el tremendismo es la carta que juegan siempre ellos, amenazándonos con un montón de cosas y diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y luego hay que tener en cuenta que sepamos, hasta el momento la democracia estadounidense aún funciona. Tenemos ejemplos preocupantes en Europa suficientes de lo que ha podido pasar cuando formaciones ultraderechistas, como en el caso húngaro, llegan al poder, que empiezan a erosionar en donde pueden, digamos, sobre todo el poder judicial, ¿no?, que es lo que puede llegar a contenerlos. Hay un proceso similar en Estados Unidos. De momento la justicia aún está respondiendo bien y de hecho le está plantando cara con bastante eficiencia a ciertas decisiones de Donald Trump. La diferencia respecto a Europa es que en Europa, cuando en un país ocurre algo así como que se producen esas erosiones en la separación de poderes y este tipo de cosas, tenemos aún una Unión Europea, una Comisión Europea que puede actuar desde arriba y puede hacer ciertas matizaciones. En Estados Unidos no tenemos eso. ¿Autogolpe en los Estados Unidos? ¿Hay una crisis en los Estados Unidos? Y te lo pregunto porque hay mucha gente dentro del país que está muy feliz con lo que está pasando ahora mismo. Tenemos una crisis ahí que es no solamente constitucional, también es institucional y civil. Tenemos gente que está demasiado disconforme con lo que está pasando y es capaz de quemar puentes con tal de lograr su cometido. Tenemos cosas que en otras épocas no hubiesen sido aceptadas. Y estamos viendo que los poderes políticos y los poderes judiciales están debilitados tremendamente y se polariza mucho más el poder en manos de Trump. Pero Donald Trump ha aumentado su popularidad en los Estados Unidos y detrás de él hay 77 millones de votantes. Sí, no necesariamente todos están en favor de todo lo que dicen y ni todo lo que hace, pero está tan polarizada la cosa y tan tribalizada la cosa que mientras se sigan sintiendo que son pertenecientes al grupo que está ganando, entonces lo van a seguir soportando ahí y le van a seguir dando todo el apoyo. Rápidamente, Ivo Hernández, nuestro internacionalista en Washington. Ivo, ya escuchabas lo que decía Eduardo Siegelsbach recientemente y Gema Casadeval. ¿Es una transformación que va a dejar en jaque o está dejando en jaque el tradicional modelo de los Estados Unidos? ¿Con qué consecuencias? Bueno, la verdad, yo no entiendo la gravedad con que ustedes están enfocando esto. Lo único que puedo decir acá es que lo que está sucediendo son reformas del aparato del Estado usando los mecanismos que ya existían. El llamado DOGE o Departamento de Eficiencia Gubernamental está basado jurídicamente
en lo que creó Obama, el USDS, la digitalización del gobierno, y lo que se está hablando es precisamente recortarle los gastos al gobierno. El Poder Judicial, que se ha manifestado, lo brevemente que ha hecho, ha sido ya rápidamente reconducido, porque lo que se está haciendo es ahorrarle a la población una cantidad de dinero. Se están trabajando sobre las cajas negras, como por ejemplo era la USAID, es decir, lo del financiamiento internacional, en donde se ha descubierto eso, y en el Seguro Social, que había un montón de dinero que estaba mal colocado. Y todo está puesto en Internet. Es decir, aquí no se está hablando nada de unas cosas estrambóticas ni nada curioso. Y además, curiosamente, a la gente que acusaba a este gobierno de fascismo, este sería un fascismo muy raro que está reduciendo el aparato del Estado. Que el fascismo y el comunismo siempre lo aumentan, en este caso lo están reduciendo. De manera que hay que ser muy cuidadoso con la terminología, porque lo que estamos viendo son cosas que ya se habían prometido, lo habían prometido otras administraciones y no lo habían cumplido. ¿Qué les parece a usted, Diego Hernández? Dice, se está poniendo aquí un concepto que no corresponde. Dice... Lo que estamos viendo es que hay un vaciamiento y un desbaratamiento de los organismos que son los que controlan ciertas organizaciones y ciertos grupos de poder que están muy enlazados con Trump y su agenda. Pero se puede hacer un análisis, y también, Ivo, que nos escuchas en Washington, el papel de Elon Musk, porque aquí dentro de todas las reformas se está hablando también del enorme protagonismo que está teniendo Musk y de los conflictos de intereses que los críticos están denunciando también. Digamos que hablando de cuidado con la terminología, yo iría con cuidado definiendo USAID como la caja negra de no sé qué, porque no es eso. O sea, USAID, con eso se han financiado proyectos medioambientales, se ha financiado todo aquello que en realidad estorba a la administración de Donald Trump. Estamos hablando de campañas de vacunación, estamos hablando de medicina, estamos hablando de, sobre todo, defensa de la Amazonía, estamos hablando de muchos proyectos. O sea, definir esto de caja negra, yo ya no sé, no puedo estar en más desacuerdo. Gemma, lo que pasa es que van a haber muchas visiones contrapuestas. Hay realmente personas que están muy de acuerdo con lo que está pasando en los Estados Unidos, que lo consideran necesario, personas como ustedes también que dicen que no y que es muy peligroso. Claro, pero yo creo que la pregunta que quiero hacer, perdón. ¿No tiene, después de todo, Donald Trump, después de esos 77 millones de votantes, después de haber ganado esa elección, de tener las mayorías que tienen las cámaras, de tener incluso el quórum en el Tribunal Supremo, no tiene también el derecho de hacer las reformas por las que fue encomendado? Por supuesto, pero quiero decir, cuando hablamos de pues que tiene ese respaldo está claro, o sea, nadie se lo va a dudar, nadie se lo va a quitar y lo tiene, pero es un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Ese respaldo surge de la acumulación de muchos descontentos distintos, que no significa que todas esas personas estén de acuerdo en todo, sino que suman, que es lo que también está haciendo aquí la ultraderecha alemana o la ultraderecha europea, ¿no? Suman, acumulan muchos descontentos, algunos son lícitos, otros son basados en mentiras, otros hay mucha manipulación también. De esa suma les salen esos millones de electores, pero no significa que todos estén de acuerdo en todo lo que está haciendo. ¿Pero tú no estás de acuerdo entonces con la denuncia que ha hecho Donald Trump y todo el estamento gubernamental de que el gobierno de los Estados Unidos, a través de los distintos departamentos, se politizó en las últimas décadas? Dice, ¿están de acuerdo? Porque esa es la acusación que se hace a la agencia de ayuda internacional como la USAID, entre otras. La agencia USAID había, dentro de esa agencia, efectivamente, hay una serie de compartimentos que han sido claramente políticos, o sea que muchos proyectos estaban orientados políticamente en una dirección determinada, eso está claro, pero estamos hablando de un volumen de ayuda que significa la mitad del total de la ayuda al desarrollo de todo el mundo. Entonces, tal vez sí hay que investigar si había dentro de ese macroorganismo cajas negras, y habría algunos, pero no podemos definir en sí esa cuestión como una caja negra y luego desmantelarlo. ¿Cómo vemos la figura de Elon Musk? Yo mencionaba más temprano que también todas estas reformas se están pasando por su asesoría, por el comité, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que es además un organismo nuevo que tiene encomendado achicar el Estado de los Estados Unidos. Toman como ejemplo también, y no lo escondieron, todo lo que ha logrado el presidente Javier Milei en Argentina. ¿Qué opinión les merece la figura de Elon Musk con todo lo que sabemos de él? Yo lo veo más conflictivo que nunca. Tenemos también figurita repetida con lo que vemos de tener un conflicto de intereses en el que Elon Musk está tratando de hacer cosas políticas que le convienen a él y a sus aliados económicamente hablando. Tenemos a Trump que ya antes no respetó cosas que normalmente cancelarían su capacidad de estar en el poder, o sea, la cláusula de emolument, o sea, emolument clause,
que dice que no puede el presidente hacer ninguna cosa que le meta dinero en el bolsillo directamente por órdenes directas suyas, y sin embargo ha pasado. Entonces tenemos la misma situación aquí, se repite, y simplemente está ampliando el nivel de descaro de eso. O sea, si lo vemos en lo que ha pasado, por ejemplo, con la NASA, con SpaceX, que uno dice, ¿cómo puede ser que realmente esta persona esté a cargo de estar supervisando a alguien que le está metiendo dinero en su bolsillo? Un nivel de descaro, eso fue lo que Sí. dijiste, nivel de descaro de Elon Musk. ¿Qué opinas tú? Allá en Washington, Ivo, tú decías que no había que ser alarmistas y había que fijarse muy bien en las cosas que, de la manera en que se mencionaban este proceso propio de la transformación del Estado de los Estados Unidos. Decía más temprano, Ivo, sin embargo, aquí lo que ha mencionado Eduardo Sigers es un conflicto de intereses de una persona absolutamente clave en esa transformación de un Estado democrático. Yo creo que tenemos los enfoques bastante disímiles sobre el mismo tema. Paso con 3 puntos de lo que estamos diciendo. Caja Negra, USAID, ¿por qué? Porque a esos sujetos se les llamó para que rindieran cuentas y las personas no fueron. No quisieron reportar si se habló de insubordinación dentro del Estado. Razón por la cual se hizo un takeover agresivo y se tomó y se puso inteligencia artificial, que es lo que se está haciendo en la administración pública. Entonces, por eso Caja Negra, porque son un presupuesto de más de 40 millardos de dólares, de los cuales no había contabilidad clara. Por eso Caja Negra, porque no se sabe qué es lo que hay. Por supuesto que se han hecho muchas cosas buenas, pero las cosas que no se sabe. Y además está el punto de los ingresos que no se justifican, personas que tienen sueldos anuales relativamente comunes, que no son, y tienen unos bienes extraordinariamente acumulados. Entonces, eso es una medida. El segundo punto de Elon Musk y la NASA. Eso se llama la privatización de los vuelos espaciales, y es una cosa que se ha venido haciendo, y es Elon Musk el que le ha traído un montón de gente que la NASA no ha podido traer. Hay que entender que la cosa es mucho más compleja, y la revolución tecnológica viene de la industria privada. Y lo que está haciendo Elon Musk, señores, eso ya se hizo en Latinoamérica. Es la vieja motosierra de Milei con Federico Sturzenegger. Lo estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos, que es tratar de reducir el aparato del Estado. Lo dijo Clinton en los 90 con aquello de Reinventing Government y todo aquello. La gente se le olvidó, pero lo que estamos viendo es eso con la retórica de Donald Trump, que no es agradable para mucha gente, porque suele ser muy bombástica, muy agresiva, y entonces pasa luego a la acción mediante estos decretos. Pero de que eso sea fuera de la ley, de que se esté agrediendo el aparato del Estado o que haya una crisis constitucional, es muy lejos decirlo. Es un Pero paso muy lejos. hablemos, Ivo, por favor, del conflicto de interés de Elon Musk, porque Schwarzenegger no tenía ese conflicto de interés, por lo menos, ni siquiera en debate a la hora de aplicar las reformas. El debate era otro en Argentina. El debate acá es que, por ejemplo, la empresa de Tesla está siendo investigada actualmente por los mismos organismos que Elon Musk quiere recortar y está eliminando. ¿No te parece a ti que eso suena a conflicto de interés? Eso no lo puedo decir yo porque no entiendo hasta qué punto sus investigaciones o lo que está poniendo sobre la mesa como posibles recortes tenga incidencia sobre las inversiones de Tesla o de SpaceX. Lo que se está diciendo y puertas adentro tiene muchísimo apoyo. Recuérdense una cosa, el discurso de que Trump es ultraderecha o que Trump es fascista no cuadra. Trump tiene el voto negro y el voto latinoamericano. O sea, aquí es una cosa complicada. Esto no puede encajetarse como al estilo europeo, decir fulano es populista, fascista. No, esto es mucho más complicado. A Trump se le está apoyando internamente de forma masiva. De hecho, se mostró en el famoso juego del Super Bowl. El hombre va y es aclamado. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando esas promesas de campaña que se hicieran realidad y se están haciendo, más allá de que nosotros pensemos son positivas o negativas. Sí, Ivo, pero yo creo que se dijo. Yo creo que no se cuestiona la popularidad del presidente, mucho menos el apoyo popular que tiene dentro del país es indiscutible, y tampoco ni siquiera la capacidad y el poder que él tiene para hacer las reformas dentro de su país, porque tiene un mandato para hacerlo. Lo dijo claramente, la campaña no escondió nada de las cosas que están pasando ahora, pero la pregunta es si dentro de esta transformación que se está haciendo dentro del marco del Estado de Derecho. Eso es lo que estamos discutiendo en el fondo. Diego, Eduardo Sigelsbach, por favor. Tenemos aquí una cosa que me parece que Ivo no sé por qué lo está entendiendo diferente. Tenemos por una parte el tema legal, qué es lo que es legal y qué es lo que es legítimo, es otra cosa, ¿sí? Si uno se pone a hablar, por ejemplo, de las normas que tienen que cumplir los jueces de la Corte Suprema, declarando ingresos y donaciones y tanto más, como lo que hemos visto hace pocos meses que salió en la prensa en todas partes, uno sabe legalmente se han comportado según lo que dicen, porque no hay una normativa ahí establecida que diga qué es lo que deben hacer, que sí existe para el resto del Poder Judicial. Ahora, ¿por qué tenemos este tipo de situaciones? Es porque
sigue utilizando realmente las armas que están dentro del sistema para hacer las cosas legalmente, por más que le falte legitimidad al tema. Sí, pero hay una separación de poderes. ¿Tú no crees que esa separación de poderes esté funcionando ahora? No está funcionando porque tenemos, por una parte, o sea, el poder legislativo que lo tiene en su bolsillo y a quien se atreva a abrir la boca dice le vamos a poner unas primaries y lo sacamos de su sitio, y tiene el respaldo de la Corte Suprema porque metió ahí gente haciendo la desgracia que hizo ahí en la forma en que logró que no se ponga Merrick Garland en su momento y que tuvo la suerte de imponer de una forma un poco turbia sus postulantes como Gorsuch, que llenaron ahí un puesto. ¿No lo hizo, digamos, con las atribuciones propias de su primer mandato? ¿Lo hicieron también los presidentes demócratas en su momento? No exactamente, porque Obama, por ejemplo, cuando le dijeron que tenía que esperar, que era demasiado poco tiempo lo que tenía, entonces él esperó y trató de jugar según esas reglas. No, mi problema ahora mismo es que, digamos, estoy de acuerdo con Ivo en que nuestro disenso es absoluto. Estoy exactamente... Todo lo que él dice me parece, a todo diría que no. Entonces no creo, es difícil discutir cuando se parten de posiciones tan distintas como las nuestras, ¿no? Porque Pero Ivo decía, por ejemplo, que en USAID sí se hicieron cosas buenas. Lo que decía, lo que había que recortar. Es que no admitir que en USAID había cosas buenas, es que ya no sé qué más. O sea, pero él reconoce que hay algo bueno. Eso quedémonos en el gris ahí. El tema es otro. El tema es como yo he reconocido que también puede ser que hubiera algunos desajustes ahí dentro y que algunas actuaciones o algunos proyectos fueran aprobados por intereses políticos. Pero eso pasa en la ayuda al desarrollo en todos los países. ¿Vamos a suprimir así la ayuda al desarrollo? O sea, es decir, cuando hablamos de recortar el gasto público, hablamos, ¿por qué vamos a recortar el gasto público en sanidad y en cosas que necesita la gente? Porque es un bien común de todos y para que los macromillonarios sean aún más macromillonarios. O sea, no entiendo el dilema. Se dijo dos cosas. Donald Trump dijo en su momento porque tenemos problemas urgentes que tenemos que resolver en casa con nuestro propio sistema de seguridad social y de salud, y por otro lado también nos reservamos el derecho para ayudar a los aliados y a quienes estén haciendo las cosas. Claro, pero también valorar como provecho, como digamos, paralelismo positivo, pues la motosierra famosa de Milei, pues también de Milei en Argentina también hay que estar de acuerdo, ¿no? Claro, si partes de la posición de que no estás de acuerdo con eso, no te puede parecer bien, como es mi caso, ¿no? Pero la pregunta, de nuevo, no es valorar si está bien o está mal, sino más valorar si estamos frente a una crisis en los Estados Unidos, como se está manifestando en muchos medios de comunicación. En una crisis. Una crisis no significa, insisto, un golpe de Estado o un alto golpe. Una crisis es algo que está empezando y que se puede corregir y que puede subsanarse porque, insisto, para mí, a mi modo de ver, la democracia estadounidense es suficientemente fuerte para superar una fase como esta, ¿no? Sí se actúa a tiempo y sí, yo creo que la justicia estadounidense sigue funcionando a pesar de lo que tú dices del Tribunal Supremo. Sí siguen existiendo posibilidades, o sea, sí hay contrapoderes, no estamos en un sistema, digamos, totalitario aún. Y nuestra pregunta del programa, lo decíamos al principio, es Trump, Musk y los magnates digitales, autogolpe de los Estados Unidos. Es un título bastante provocador. No hay una respuesta, como ven, muy concreta. Realmente hay muchos grises y es lo que estamos discutiendo en a fondo. Hemos hecho nuestra encuesta tradicional y a nuestro productor, Carl Cuyas, yo no estoy segura, Carl, de tener la información actualizada. Te pido si me puedes ayudar con eso para poder decirle a nuestro público cómo ha sido la votación. Hay tres alternativas. Hay tres alternativas. Lo vamos a ver después del siguiente informe. Y es que estamos hablando de Elon Musk, una figura que, al igual que el presidente Donald Trump, polariza. Ya vemos también en la mesa de fondo. Y en muy breve periodo, el nuevo gobierno de Donald Trump ha logrado una transformación radical del sistema político. El arquitecto, el mayor donante de la campaña de Donald Trump y también magnate tecnológico en el mundo. Y hoy, además, el principal asesor de Trump, Elon Musk. Claro, los críticos denuncian que sus despidos y recortes están hechos a medida de los opositores de la administración de Donald Trump. Las consecuencias se sienten inmediatamente tanto dentro como fuera del país. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, aliado de confianza del presidente estadounidense Donald Trump y ahora también jefe del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE por sus siglas en inglés. Musk y su equipo prometen recortar el gasto público y aumentar la eficacia del Estado.
Algunas de las cosas que encontramos son impactantes. Miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso. Creo que es muy importante y es una de las razones por las que fui electo. Sus adversarios sospechan que Trump se ocupa sobre todo de la reorganización política del aparato estatal. Critican que Musk y su equipo actúen sobre todo contra las autoridades que no encajan en la agenda de Trump. También observan con recelo que los empleados de Musk tengan acceso a datos sensibles de la CIA y de las autoridades financieras sin que esté claro para qué. Al parecer, el mismo Musk evalúa los posibles conflictos de intereses con sus empresas privadas. ¿Se están convirtiendo Musk y Doge en un riesgo para la seguridad nacional y la democracia de Estados Unidos? Seguimos discutiendo a fondo y ahora específicamente a lo que está haciendo Elon Musk. Queremos ir a Washington, D.C. para hablar con Ivo Hernández, nuestro internacionalista. Ivo, tú decías claramente que tú no ves que Elon Musk tenga un conflicto de interés, no por lo menos con los datos que tienes en tu manga, pero sí, ¿qué nos puedes decir en tu opinión? ¿Qué intereses realmente defiende Elon Musk? Se puede ser parte del Estado, se puede ser parte de un gobierno, pero además ser parte de empresas privadas, con ganancias privadas, con capitales privados. Se puede, pero se debe. El sujeto es polémico es polémico a ambos lados del Atlántico. Incluso en Alemania se le ha acusado y varios políticos dicen que el sujeto se ha metido en la campaña allá, promoviendo algunos candidatos favoritos que pudiera mantener. Internamente en los Estados Unidos su posición es vista como menos política. Él solamente se presenta como un sujeto que está trayendo la inteligencia artificial al gobierno. Así se presenta puertas adentro. Cualquier otra cosa es más especulativa. Entonces hay que empezar a pensar. Yo no sé si él está favoreciendo sus empresas, no sé si con los recortes que está haciendo en el aparato del Estado, que lo que es poner números en la mesa. El sujeto dice, mire, revisamos el seguro social y hay gente de 150 años que está cobrando todavía. Entonces, o deben ser muy famosos o deberían estar muertos. Entonces, ese tipo de cosas está saliendo, esa data está saliendo. Tiene un equipo más polémico todavía porque son una gente muy joven, sujetos entre 19 y 25 años, a los cuales se ha metido allí porque son expertos en manejo de alta cantidad de datos. Entonces, estamos viendo cosas, repetimos, que muchos gobiernos, si esto llegara a ser exitoso, muchos gobiernos lo van a tener que hacer. No crean ustedes que Alemania con el Arbeitslos y toda esa data que está allí también no va a escaparse de esto. La inteligencia artificial se va a meter para limpiar este tipo de bases de datos que son gigantescas y que todo el mundo sabe que ahí sí hay cajas negras clarísimas y hay que refinarlas. Ivo Hernández, yo creo que en la campaña política tanto demócratas como republicanos reconocían claramente de que el Estado de los Estados Unidos necesitaba aclarar cuentas en algunos aspectos. Sin embargo, el tema de Elon Musk, te pregunto concretamente porque Elon Musk no fue votado como Donald Trump, no fue elegido, no tiene un cargo popular. Sin embargo, es la persona que tiene más poder ahora mismo. Sí. Por una parte, toda la reforma que está haciendo. Eso es correcto. Pero, toda la reforma que está haciendo, pero tú decías también, Ivo, tú decías, sí, claro, hay cosas que no sé. Y ese es el punto, porque no se debería saber todo, realmente todo lo que está en poder de él, y también no con toda esta reforma finalmente vamos a terminar no sabiendo. Tiene 3 semanas esta administración. Yo creo que para hablar de resultados concretos hay que darles un poco más de tiempo. Hay que ver qué es lo que va a hacer. Y para hablar de colisión de intereses o que estén coincidiendo, tendríamos que tener resultados en la mano. De otra manera sería especulativo. Hay que tratar de entender, porque lo que está pasando es muy abrupto y muy rápido. Se ha hecho casi todo por decreto y basado en plataformas jurídicas que ya existían. Insisto, aquí no se está haciendo nada nuevo. El DOGE no es nuevo. Ya lo había previsto la administración Obama en el 2014 con aquello del National Health Service que no le funcionó porque no había inteligencia artificial. Ahora la data se maneja mucho más precisa y mucho más rápido. Y hay mucha gente incómoda porque sí se están tocando intereses y se está limpiando. Y se está hablando también internamente de paquetes para los empleados públicos que puedan retirarse porque se está tratando de afinar la administración pública, de darle más musculatura y menos sobrepeso. Y Hernández apuntó 2 cosas. Primero, es verdad, son 3 semanas nomás y está todo el mundo hablando, también nosotros, del asunto. Y también, especialmente aquí en Alemania, porque dentro de 10 días van a haber elecciones federales, pero también estamos hablando de esto porque está cambiando la política exterior a pasos agigantados, la política de los Estados Unidos. ¿Qué te parece a ti concretamente? ¿Cómo está cambiando con todas las medidas que ha tomado Marco Rubio? ¿Cómo está cambiando esa relación de los Estados Unidos, del actual gobierno de Donald Trump hacia el mundo, incluyendo naturalmente a Alemania? Es bastante conflictiva. Si uno se pone a ver cómo está tratando el tema con Groenlandia, cómo está tratando con México, con Canadá,
poniéndole a los países que son los aliados más importantes que tiene comercialmente con el norte en jaque, en la medida en que no aceptan medidas que son más extremas incluso las que inicialmente había pedido, como los refuerzos en las fronteras. Uno simplemente se quiere preguntar por qué es lo que está tratando de ganar o cuál es el beneficio de esa politización tan extrema de una cosa que no necesariamente va a llevar al interés del pueblo en Estados Unidos. Pero él ha dicho que lo que quiere es recuperar la influencia de los Estados Unidos y la influencia en la medida que comprometa también y que preserve los valores y los intereses de los Estados Unidos. Pero las empresas estas, por ejemplo, tienen empresas que son americanas que han puesto plantas en México o en Canadá para beneficiarse de cosas, por ejemplo, la mayor habilidad de ellos de extraer recursos o de tratar de producir ciertos materiales que no pueden producir en otros sitios. Y eso fue con beneficio para las empresas propias americanas. No se establecieron ahí porque alguien los obligó a llevarse los Y la política exterior de la que estamos hablando, bueno, es también mandato de Donald Trump, tal como decía Ivo Hernández, a través de decretos. Llama mucho la atención, o probablemente, no sé qué opinión tienen, de que todas las medidas ejecutivas hayan sido firmadas en las primeras 48 horas. Han hecho algunos analistas en los Estados Unidos un paralelo entre Donald Trump en 2025 y el expresidente Roosevelt, que también hizo lo propio. Claro, Roosevelt era demócrata. Roosevelt quería un Estado más amplio y más potente. Donald Trump quiere un Estado más chico y algunos críticos dicen más débil. Bueno, yo creo que eso de firmar muchos decretos en las primeras 24 horas es un poco una estrategia así como de invasión, ¿no? O sea, voy a hacer muchas cosas y entonces vamos a ver qué pasa y a ver cómo reacciona la gente, y todo eso no significa que todo se vaya a aplicar. Respecto a lo que decía antes Ivo y si Elon Musk está o no incidiendo en la campaña alemana, es indiscutible. O sea, está participando en actos de campaña de la ultraderecha y pidiendo el voto para la ultraderecha. Eso no es una opinión, eso es que es así. Y él sale y está apoyando a Alternativa para Alemania, que es la segunda formación, según los sondeos, será la segunda formación política de este país. Y está diciendo claramente que solo ese partido puede salvar a Alemania. Eso no es una opinión. No, eso es un postulamiento claro de él, querido, eso está claro, es un hecho. Preguntaba yo más temprano recién a Ivo qué intereses defiende Elon Musk. Entonces, a ti te pregunto, Gemma, ¿por qué hace eso? ¿Por qué quiere Elon Musk apoyar a la ultraderecha aquí en Alemania? Porque la ultraderecha es el partido que puede romper el sistema en este país y es el equivalente. Es decir, estamos en Europa con muchos partidos de ultraderecha, algunos están en el poder incluso en según qué países, pero lo que parece bastante claro es que la ultraderecha alemana, si llegara al poder, que de momento parece que no va a ser así, trataría de destruir el sistema, porque es un partido absolutamente tóxico y... ¿Qué sistema? ¿El sistema europeo? ¿Sistema europeo? ¿Sistema alemán? El sistema alemán, y si rompe el sistema alemán, rompe el europeo, porque es el siguiente paso. O sea, no es un partido ultraderechista como en otras partes de Europa donde puede uno manejarlos más o menos. No, ese partido realmente es tóxico y eso está en todos los informes de los servicios secretos y esto, en fin, es así. Y por eso, incluso formaciones de la derecha, digamos, moderada alemana como Unión, el partido de Friedrich Merz, tratan de mantener ese cordón sanitario, porque en el momento en que acabe llegando al poder, sea a escala regional, sea a escala federal, ahí hay un problema. Estamos hablando en esta mesa de a fondo de los primeros días, 3 semanas del gobierno de Donald Trump, con muchas reformas. Hemos hablado también de la situación de los jueces, del Poder Judicial, de la independencia de los poderes. ¿Qué pasa con el Congreso? Los demócratas prácticamente están siendo observadores de lo que está pasando. ¿Cuál es el papel del Congreso de los Estados Unidos? Decíamos recién que el presidente Donald Trump firmaba una serie extraordinaria de órdenes ejecutivas para mostrar efectividad en sus primeros días. Pero ¿dónde está el Congreso de los Estados Unidos? El Congreso está jugando el juego de Trump. Lo único que sí sabemos es que hay ciertas legislaciones que no pueden pasar si no tienen una mayoría que es superior al 50%. Entonces sabemos que ahí va a haber ciertas rondas de negociaciones que pueden dar después un beneficio a los que creen que están siendo desamparados. Lo que van a tratar los demócratas es vender que igual hemos logrado salvar el país. Los republicanos van a venderlo como que estamos ganando y seguimos ganando. Es bastante grave la situación si uno ve
qué es lo que está pasando y cómo están desviando la atención de otras cosas más que están pasando, como por ejemplo el desbaratamiento de toda la agencia de conservación medioambiental, donde le están permitiendo cosas tanto a Trump como a Musk, como a sus allegados, a hacer cosas que antes hubiesen sido imposibles. Pero concretamente, los demócratas son oposición. ¿Qué están haciendo concretamente los demócratas? ¿Se está judicializando todo, pero están haciendo, digamos, la labor de oposición? Están bastante silenciosos para mi gusto. Y hay cosas que saben que dicen, bueno, igual no va a lograr. O sea, le vamos a dejar que siga avanzando con su discurso para después mostrarlo como perdedor cuando no logre imponerse en los casos en que tenga que contar con los votos también de algunos demócratas. Tenemos que ir al informe para seguir avanzando en nuestra discusión de hoy. Una de las reformas más radicales tiene consecuencias para muchas latitudes. Lo decíamos, es el corte de Elon Musk a USAID, la Agencia Gubernamental de Asistencia Internacional para el Desarrollo. Fue creada en el año 1961 por el decreto del entonces presidente Kennedy para contrarrestar en aquella época la influencia de la Unión Soviética a través del llamado poder blando. Tras los recortes, lo que quede de la agencia tendrá un papel muy distinto para la administración de Donald Trump. Ayuda médica en África. Reconstrucción en Afganistán. Desminado en Camboya. La ayuda humanitaria de USAID en todo el mundo es enorme. Ahora toca su desmantelamiento total. El plan es reducir la agencia de 10.000 a solo 300 empleados y pasar el control al Departamento de Estado de Estados Unidos, dirigido por Marco Rubio. Las consecuencias globales ya son graves. Muchos programas de ayuda se detuvieron de la noche a la mañana. En 2023, 6 de los 10 países que más ayuda recibieron eran de África. Esto afecta también el sistema de alerta temprana contra la hambruna, cancelado igualmente. El año pasado se invirtieron alrededor de $50.000 millones estadounidenses en proyectos de ayuda al desarrollo de USAID. Ni siquiera el 0,5% del gasto público total. Para sus partidarios, USAID era el poder blando más fuerte de Estados Unidos en el mundo. Elon Musk, en cambio, calificó a la agencia de un nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian a Estados Unidos y una organización criminal. ¿Cuán dramáticas son las consecuencias globales de los planes de Trump de recortar USAID? Es una agencia que ahora está bajo la tutela o mandato del nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, muy conocido también por todo nuestro público en América Latina. Ivo Hernández, aquí te pregunto, la influencia de los Estados Unidos en el mundo, llamado el poder blanco, dependerá ahora, decíamos, del Departamento de Estado. Marco Rubio ha dicho que las ayudas se van a dar a los aliados del país que honren las relaciones con los Estados Unidos y también sus valores. ¿Qué opinión te merece a ti esta nueva política exterior de los Estados Unidos? Bueno, lo primero es corregir un poco la terminología que escuché en el informe, porque no se ha parado ningún plan. Lo que están es congelado porque lo están revisando. Al revisar la data tienen que ver eso. Para que ustedes entiendan la gravedad del asunto, cuando decimos de USA, todos esos planes buenísimos que se han hecho de salud y todo eso son fantásticos y muy seguramente van a continuar. Lo que no va a continuar es la plantilla de periodistas que salían financiados allí y de medios de comunicación, incluso medios con muchísimo poder en Europa y en los Estados Unidos, que no se justifica porque estaban allí. Entonces, hay cosas que hay que irlas afinando. Eso es lo que el público ha apoyado. La gente está de acuerdo que esas donaciones a los países africanos más pobres se tienen que hacer. Por cierto, recuérdense que el gran dilema de las ONGs es siempre, si aprobamos $100 aquí, ¿cuánto llega a la persona? Y que no se quede en el camino con gran cantidad de sueldos y de sujetos intermediarios. Eso es lo que también se está tratando de depurar, no se está tratando de quitar. Con relación a lo que está haciendo Marco Rubio y la posición internacional de los Estados Unidos, es más o menos lo que se había planteado. Insisto, es poco el tiempo a pesar de la intensidad. Creo que Gemma fue bastante clara en el asunto cuando decía esa cantidad de decretos. Recuérdense que Trump es un sujeto que tiene una condición bastante peculiar. Él gobernó en un periodo
tuvo una pausa y volvió. Es decir, el sujeto conoce el gobierno y cómo se maneja. Los presidentes pasan las primeras semanas preguntando dónde están las fotocopiadoras. Este sujeto ya sabía todo y tenía toda esa cantidad de decretos seguramente preparada y ha hecho una especie de blitzkrieg, de rápida guerra de decretos para imponer una cantidad de sujetos y de cosas hasta que venga la reacción parlamentaria que seguramente va a venir. Eso es lo que estamos viviendo, más allá de que nos guste o no nos guste. Pero hay un cambio en la política exterior con Marco Rubio, se nos van los minutos, sigo Hernando. ¿Hay un cambio? Si hay un cambio, ¿te parece bien ese cambio? Hay un cambio importante y lo estamos empezando a ver con el realineamiento en la relación de Ucrania, con relación a China y con Latinoamérica. Por supuesto que se va a ver claramente y muy pronto. Es una cosa que se está notando ya. Solamente puntualizar el tema de USAID. Están detenidos 90 días precisamente por la orden de un juez. De lo contrario, estaríamos viendo el recorte completo como fue anunciado por el presidente Trump. Marco Rubio viene también a Alemania. La conferencia de seguridad comienza este viernes. Estamos grabando este programa día jueves. ¿Qué puede esperar Alemania? ¿Qué puede esperar Europa, la OTAN en el contexto también de lo que está pasando con Ucrania? Alemania está actualmente en shock, como buena parte de Europa, ¿no? Digamos de la Europa de los grandes países que conocen, Francia, Alemania y tal, porque de repente se dan cuenta de que no tienen el anclaje que han tenido desde el 45 hasta ahora. Siempre se ha confiado en que pasara lo que pasara con China, pasara lo que pasara con Rusia, donde siempre puede haber, incluso en la Guerra Fría, tensiones y todo esto, siempre contaban con el amigo americano, ¿no? Y ahora desconfían totalmente del amigo americano porque... Pero eso es un problema de Europa, ¿no? Estados Unidos. Sí, estoy hablando de la perspectiva alemana. La perspectiva alemana ahora mismo no saben hacia dónde ir. Y claro, mañana empieza la conferencia Stade, que es como, digamos, el estreno, porque ahí va a estar también Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano, y es el estreno un poco a escala internacional a ver a lo que nos enfrentamos, a ver cuánta de esta parte que vemos, que tampoco, por eso decía yo al principio que no hay que ser tremendista, cuánto de estos decretos y de esta invasión de normativas y decretos que nos está lanzando Trump van a ser que realmente van a ocurrir, o es que está tratando de saturarnos y luego a ver qué pasa, ¿no? Eduardo Siegel, ¿qué te parece a ti, Marco Rubio, en Alemania, con todas las cosas que también han pasado en las últimas semanas, el tema Canal de Panamá, el tema Groenlandia y sobre todo ese pulso que tiene con China? Porque dicen los expertos, no se debe dejar de entender a Donald Trump sin China. Por supuesto. Si uno conoce un poquitito la historia del planeta este y sabe lo que es el dilema de Tucídides, en el cual se trata de evitar que la potencia emergente sea atacada por la potencia dominante, en este caso sería que no haya un ataque de Estados Unidos para impedir que China lo sobrepase. Entonces tenemos claro que ahí todo lo que no se logre en forma política, en forma diplomática, puede terminar en una catástrofe. Y eso es lo que se quiere evitar. No tiene la capacidad, me parece, tanto intelectual como diplomática como para lograrlo eso, Marco Rubio. Tenemos que ver quiénes son las personas de carrera que siguen quedando ahí, que siguen apoyando el gobierno para evitar que eso trascienda a mayores. Pero lo que quiere Donald Trump sobre todo es hacer una reedición totalmente distinta de la política exterior de los Estados Unidos y incluso redibujando las alianzas. O sea, no precisamente poner los puentes, no es la prioridad, sino poner los puentes donde estén en los intereses de los Estados Unidos. Lo ha dicho Donald Trump claramente. Y por ahí Marco Rubio sí lo puede lograr. Estaba hablando de subir el presupuesto de defensa al 5% en toda la OTAN, y eso le significaría unas ganancias enormes a Estados Unidos, que sería el que podría abastecer entonces a muchos de los países europeos. Y por otra parte, pone en jaque a Europa y los pone en una situación a Europa que, si no son autosuficientes en tema de defensa, no tienen la certeza de que Estados Unidos va a responder. Pero eso no es un problema de Europa, lo mismo que le decía. Exactamente, es un problema para Europa, por lo cual está instando a actuar de una forma que favorezca a Estados Unidos. Y también pasa lo mismo con el Canal de Panamá, lo mismo con Groenlandia, la situación con Canadá también. Lo que hay que leer, más allá de la forma en que lo dice Donald Trump, porque Donald Trump es Donald Trump, lo que hay que leer un poco cuál es la táctica del gobierno de los Estados Unidos en una nueva era, en donde dice los intereses de los Estados Unidos va primero. Es algo que estamos escuchando también constantemente entre los políticos de aquí, de la Unión Europea.
¿No te parece que después de todo él fue electo para eso? Y si no lo hace, entonces... Sí, por supuesto. No va a haber ningún gobernante, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún país que vaya en contra de los intereses de su país en primer sitio, sino que va a optar por lo que le prime para poder mantenerse en el gobierno primero y para poder mantener, a su partido después en el poder. Ivo Hernández, Marco Rubio y la reconfiguración de la política del exterior de los Estados Unidos, ¿cuáles son tus reflexiones? Bueno, esa reunión tan importante de seguridad que comienza en Múnich hizo un informe, ya está en internet, y se llama multipolarización. Eso ya es un desencuentro con lo que está planteando la administración Trump, que estamos yendo hacia una nueva guerra fría de dos polos. El oso dragón por una parte y los Estados Unidos. De manera que ya por ahí va a haber un desencuentro claro. Lo del 5% en la OTAN, eso lo dijo Polonia. Realmente se trata de que puedan los países llegar a ese famoso 2% que Alemania ha sabido eludir por tanto tiempo y que tiene que pagar. Es una cosa que está en la mesa. Vamos a ver qué es lo que plantean. Repetimos, hay dos encuentros acá muy importantes y probablemente de esa reunión salgan el afinamiento de lo que se va a plantear para Ucrania y qué es finalmente lo que Europa va a terminar haciendo allí y no quedar fuera de la foto, dejando que sean los dos polos los que se entiendan y los europeos, que son los vecinos reales de Rusia, no tengan nada que decir. Ivo, ¿te parece a ti que Europa y Alemania están entendiendo lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Lo están leyendo en términos de política correctamente? Creo que la clase política está teniendo muchísimos problemas para entender una foto compleja que se está planteando desde los Estados Unidos, que tiene que ver con una nueva doctrina Monroe en el hemisferio americano y que tiene que ver con una nueva guerra fría donde el telón de acero se va a plantear desde los países bálticos hasta Polonia. Y eso viene. Doctrina Monroe, y en los últimos 2 minutos de programa se nos va a fondo y la pregunta del programa, ¿hay un golpe blando? ¿Hay un golpe institucional en los Estados Unidos? ¿Hay peligro de golpe de Estado en los Estados Unidos desde dentro? Yo desde el principio vengo diciendo que no, porque no lo veo. O sea, yo pienso que realmente, yo aún confío en la fortaleza de la democracia estadounidense. O sea, estamos en un momento en que los demócratas han quedado, aún no se han recuperado del susto, del batacazo que se pegaron en las elecciones y van a tardar bastante. Eduardo Sigel Vaz. Todavía no, y espero que no pase lo que temo. Ivo Hernández, la última frase final. Coincido plenamente con lo que hizo Gemma. El estado de la salud democrática norteamericana es bueno. El Partido Demócrata está ciertamente bajo shock, va a reaccionar y va a volver el contrapeso de poderes que siempre ha habido, porque esta es una democracia, la más antigua del mundo y seguramente la que mantiene una salud mucho más allá de lo que muchos analistas creen. Ivo Hernández en Washington, Diego de Eduardo Sigelsbach y Gemma Casademar, muchas gracias por estar en la mesa de fondo y gracias a ustedes por acompañar este debate. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.